Vamos a comenzar con el estudio de las proteínas. Podemos decir que las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes en las células, constituyen el 50% o más del peso seco de las células. Son macromoléculas imprescindibles en casi todos los procesos biológicos. Se puede decir que las proteínas y los ácidos nucleicos poseen una gran jerarquía funcional. Las proteínas, por ejemplo, son enzimas, cumplen función de hormonas, la hemoglobina en el transporte del oxígeno en la sangre, anticuerpos, receptores celulares, el movimiento, la actina y miosina, el colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen muchísimas funciones las proteínas. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. No todas tienen azufre. Son polímeros lineales de alfa aminoácidos, y ya vamos a ver por qué se denominan alfa aminoácidos, unidos mediante enlaces peptídicos con una gran variabilidad estructural. Es decir, si tenemos que definir una proteína, tenemos que decir que son polímeros lineales de alfa aminoácidos los que están unidos mediante enlaces peptídicos. Si los polímeros constan de menos de 50 aminoácidos, se denominan péptidos. Una proteína podemos decir que en promedio tiene 300 aminoácidos por lo menos. Hay algunas que más, obviamente, y otras que menos. Aminoácidos. ¿Qué son? Dijimos que eran los monómeros constitutivos de las proteínas. Son intermediarios en rutas metabólicas, por ejemplo, la citrulina, la ornitina. Son a su vez también precursores de sustancias como el hemo, los nucleótidos, las coenzimas, hormonas, neurotransmisores, etc. Es decir, cumplen los aminoácidos, además de constituir las proteínas, cumplen con otras funciones. ¿Cuál es la estructura de un aminoácido? La estructura es un grupo amino, que siempre lo vamos a simbolizar en general hacia la izquierda. Recordemos que esto tenía naturaleza básica, el nitrógeno por tener un par de electrones libres, un carbono central al que se une un hidrógeno y una cadena lateral que es variable. Y el grupo carboxilo que tiene una función ácida. ¿Por qué se denominan alfa aminoácidos? Porque este carbono central está inmediatamente contiguo al carbono del grupo carboxilo. Si este carbono con el R tuviéramos entre el carbono del grupo carboxilo y el carbono central, hubiera otro carbono, por ejemplo, con 2 hidrógenos, entonces este carbono obviamente ya no sería un carbono central, pero tendría la posición de beta, porque sería alfa, ese otro carbono que encontraríamos contiguo, y beta el que tiene el R, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina alfa? Porque el carbono central que contiene el R es continuo al grupo carboxilo. Esto es pensando en el alfabeto griego, alfa, beta, delta. Bien, existen 20 aminoácidos que constituyen a las proteínas y cada uno tiene una cadena lateral diferente. Y eso es lo que le da las características propias a cada aminoácido.
En general, los aminoácidos se nombran con notaciones abreviadas de 3 letras o de una letra. Entonces vamos a ver la clasificación de los aminoácidos. Tenemos aminoácidos apolares, es decir, que no son solubles en agua. Si ustedes se fijan, acá no tenemos grupos oxidrilos. Se denominan alifáticos, ¿por qué? Porque tienen cadenas de carbono, ¿sí? Esas cadenas en general, bueno, son todas lineales. También son apolares aquellos que tienen, digamos, los carbonos acá en cada vértice de esta fenilalanina hay carbono e hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Pero fíjense que esto es cíclico y que inclusive hay dobles enlaces. A esto se denominan, a este tipo de estructuras así se denominan entonces que son aromáticos, ¿está? Si se fijan, cómo se denominan con 3 letras o con una sola letra. Aminoácidos que son apolares con azufre, la metionina y la cisteína. Aminoácidos y minoácidos, que están formando el nitrógeno, forma parte de un ciclo, ¿sí? Esto es, a ver, obviamente que no hay que conocer las fórmulas de los aminoácidos, sí hay que saber reconocer un aminoácido y sí hay que poder reconocer si es un aminoácido que será soluble en agua o insoluble en agua. Los que vimos, estos aminoácidos apolares, tienen la característica de ser, en general van a ser más insolubles en agua que los aminoácidos polares, ¿sí? Acá este grupo en la serina, por ejemplo, el grupo oxidrilo puede establecer enlaces puente hidrógeno con con el agua, por ejemplo, ¿sí? O con otros aminoácidos u otros compuestos. Entonces acá podemos reconocer aminoácidos sin carga y aminoácidos polares también con carga. Fíjense, acá tenemos aminoácidos, estos que son polares con carga, tienen un grupo carboxilo, los que tienen carga negativa, tienen grupo carboxilo extra. Además, lo que siempre está acá en celeste, el recuadro en celeste, es lo que es la parte variable de los aminoácidos. Entonces, con carga negativa, que tienen grupos carboxilos extra, o con carga positiva, que tienen grupos aminos extra. Es decir, unos aminoácidos ácidos y otros aminoácidos básicos. Propiedades relacionadas a la estructura. Bueno, los aminoácidos también presentan estereoisomería, así como lo vimos en los hidratos de carbono, dado por la presencia de carbonos quirales. Recordemos el carbono quiral, aquel que tenía sus 4 sustituyentes distintos. Este carbono quiral determina la existencia de las formas D y L, ¿sí? Que se denominan, son isómeros ópticos, enantiómeros o enantiomorfos. Para considerar la forma D o L tenemos que considerar el aminoácido. El aminoácido siempre se escribe, digamos, con el grupo carboxilo hacia abajo y el grupo amino, entonces, en el carbono central, ¿sí? Si el grupo amino está hacia la derecha, será el isómero D o R, mientras que si está a la izquierda, será el isómero L o S también, ¿sí? Y esto es comparable a las fórmulas del D-gliceraldehído o al L-gliceraldehído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el aminoácido que es la alanina,
que el R es carbono hidrógeno 3, es un aminoácido apolar. ¿Qué características tiene? Tiene una rotación específica. Recordemos que estos isómeros tenían la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada y el ángulo que lo desvía y hacia dónde lo desvía es lo que se denomina la rotación específica. La rota hacia la derecha en 1,8 grados. Entonces eso se simboliza L más, porque es dextrógiro, rota la luz polarizada hacia la derecha, L más alanina, ¿sí? En tanto, si fuese la forma L, el negativo, levógiro, ¿sí? Se simbolizaría con el símbolo negativo. Los isómeros L son los constituyentes de las proteínas y cuando los aminoácidos tienen más de un carbono quiral, solo uno de ellos es el que participa en la constitución de las proteínas. Los aminoácidos, otra de las propiedades, tienen carácter ácido y básico. Recordemos que se denominaban anfóteros, también se llaman suiterión o iones dipolares o anforitos, porque en solución acuosa se encuentran disociados con carga positiva y negativa sobre la misma molécula. Entonces, si nosotros tenemos hay un determinado pH en el que se encuentran como suiterión o como anfóteros, es decir, con la carga positiva o carga negativa en la misma molécula, ¿sí? Entonces, si nosotros disminuimos el pH, aumentamos la concentración de protones, ¿qué vamos a tener? Que el oxígeno del carboxilato va a tomar un protón, ¿sí? Y entonces el aminoácido va a quedar cargado como catión. En tanto, si nosotros aumentamos el pH, recordemos que estamos en un medio acuoso, al aumentar el pH, aumentan los grupos oxidrilo, ¿sí? Entonces, el protón de este grupo amino va a ser tomado por ese oxidrilo, esa base que está, digamos, por el aumento del pH, y va a formar agua. Y se va a quedar cargado entonces en forma negativa, se va a quedar cargado como va a ser se va a comportar como un anión, ¿sí? Entonces tenemos a menor pH los vamos a tener en forma ácida como catión y a mayor pH como su base conjugada como anión. Y va a haber un pH en el que se encuentren con la carga positiva y negativa. Eso es lo que ese valor de pH en el que se encuentra con la carga positiva y negativa a la vez es lo que se denomina punto isoeléctrico y es cuando la carga del aminoácido es nula o existe un equilibrio entre las cargas positiva y negativa. Eso también una propiedad específica, así como la rotación, es propio de cada aminoácido. En los polipéptidos y las proteínas solo se van a ionizar el grupo amino y el grupo carboxilo terminal. Las cadenas y también se van a, digamos, ionizar las cadenas laterales de los aminoácidos ácidos y básicos. Esto ya vamos a ver por qué ocurre esto, porque, digamos, en los polipéptidos los aminoácidos están unidos, entonces el grupo amino de un aminoácido está unido al grupo carboxilo de otro aminoácido y por lo tanto ya no se comportan como amino y carboxilo y pierden esa propiedad de ionizarse. Solo se van a ionizar los aminoácidos de los extremos
de la proteína o el polipéptido, ¿sí? Digamos, ¿por qué es importante conocer la carga de un polipéptido o de una proteína a un determinado pH? Porque esto nos va a permitir predecir el tipo de interacciones que pueden darse dentro de la misma cadena y con otras moléculas. Algunas otras propiedades de los aminoácidos van a estar determinadas por el grupo carboxilo cuando se trate de aminoácidos ácidos o por el grupo amino cuando se trate de aminoácidos básicos y por el tipo de sustituyente de la cadena lateral. Entonces, por ejemplo, en la cisteína que tenemos es un aminoácido que tiene el grupo funcional sulfidrilo, es muy reactivo ese grupo funcional y esos grupos son capaces de reaccionar entre sí, liberar protones y formarse un enlace covalente, fíjense, es un enlace muy fuerte y se forma lo que se llama un puente disulfuro. Y se forma obviamente otro compuesto que se llama la cistina. El ácido aspartico y el ácido glutámico que tienen el grupo carboxilo, entonces ese grupo carboxilo adicional es el que les va a dar el carácter ácido y van a poder formar uniones de tipo salino con sustancias básicas, ¿sí? Y este tipo de aminoácidos, los ácidos y los básicos, desempeñan un papel fundamental en la catálisis enzimática. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas cadenas laterales? La importancia está dada en que estas cadenas laterales determinan las interacciones no covalentes, ¿sí? ¿Por qué no covalentes? Y porque no hay formación de nuevos enlaces, ¿sí? Entonces determinan las interacciones no covalentes, la solubilidad en agua y la reactividad. Entonces vemos, por ejemplo, en esta proteína que está acá a la izquierda, está en presencia de agua y, bueno, podríamos imaginar todos los aminoácidos están orientados hacia el interior de la proteína, rechazando el agua. Eso es lo que se llama efecto hidrofóbico. En cambio, aminoácidos que tienen, por ejemplo, esto es el grupo carboxilo, perdón, el grupo carbonilo del aminoácido, de un aminoácido, con el grupo amino de otro aminoácido, pueden establecer enlaces puente de hidrógeno, con el hidrógeno, obviamente, del grupo amino de otro aminoácido. También otro tipo de interacción son las fuerzas de Van der Waals. Recordemos, las fuerzas de Van der Waals estaban dadas por dipolos transitorios que se daban en la molécula y otro tipo de interacciones entre los diferentes aminoácidos en una proteína pueden ser interacciones de tipo electrostáticas cuando tenemos aminoácidos con carga. Entonces acá tenemos un aminoácido con carga negativa, que es un aminoácido de tipo ácido, que interacciona por interacción electrostática con un aminoácido con carga positiva, un aminoácido básico. ¿A qué se denomina aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales se denominan también indispensables, son aquellos que el ser humano no puede sintetizarlos, son los que debe adquirir a través de la dieta y entre ellos se encuentran la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano, valina, y esos son los que le dan el valor biológico a las proteínas de la dieta.
Hay otros aminoácidos que son relativamente esenciales, como la arginina y la histidina, se denominan relativamente esenciales porque existen situaciones en que su síntesis es insuficiente para las demandas del organismo, como ocurre en el crecimiento, el embarazo y la lactancia. Aminoácidos no esenciales pueden convertirse en esenciales. Por ejemplo, un aminoácido no esencial sería la tirosina. La tirosina se obtiene o se sintetiza a partir de la fenilalanina. Pero existe una enfermedad que se llama fenilcetonuria en que la fenilalanina no puede transformarse en tirosina. Entonces, como no puede transformarse en tirosina, ese aminoácido, la tirosina, termina resultando indispensable. Bien, hemos visto entonces las características, digamos, en cuanto a la estructura y propiedades de lo que son los monómeros constitutivos de las proteínas, es decir, los aminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos para formar las proteínas? Se unen a través de lo que se denomina la unión peptídica. Así como vimos que en una reacción de condensación, así como vimos la formación, la reacción de condensación en los hidratos de carbono cuando se formaba el enlace glucosídico, cuando se unían, por ejemplo, glucosa y glucosa, glucosa y fructosa, cuando se unen los monómeros constitutivos de los hidratos de carbono entre sí, es decir, cuando se unen los monosacáridos, había pérdida de una molécula de agua. Acá también existe, cuando se unen los aminoácidos, existe la pérdida de una molécula de agua. La unión se produce entre el grupo oxidrilo del carboxilo de un aminoácido con un hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Entonces se pierde agua y se forma un enlace que se denomina peptídico, ¿sí? Entonces queda el carbonilo de un aminoácido unido al grupo amino del otro aminoácido. Ese enlace es de tipo amida. Recordemos que las amidas era un grupo funcional que contenía oxígeno y nitrógeno. Ahora, ¿cómo se nombran? Y por supuesto que acá pueden seguir uniéndose otros aminoácidos. Los aminoácidos se nombran, o los péptidos, perdón, no los aminoácidos que se nombran, los péptidos, es decir, varios aminoácidos unidos, se nombran siguiendo el orden de los restos de aminoácidos, de los aminoácidos que se hayan unido a partir de lo que se denomina el extremo amino terminal libre y que siempre se debe escribir a la izquierda. Entonces, si acá hubiese una fenilalanina y acá hubiese una lisina, tendríamos que decir fenilalanina, lisina y así sucesivamente ir nombrando hacia la derecha los aminoácidos que puedan encontrarse unidos formando estos péptidos. ¿Qué características tiene este enlace peptídico? Bueno, acá se formó un enlace covalente entre ese grupo carbonilo y ese grupo amino. Cuando se fue agua se formó un nuevo enlace covalente. Pero tiene una característica este enlace covalente que tiene un carácter doble parcial, ya vamos a ver, ¿sí? en la próxima filmina. Los electrones acá del grupo carbonilo de pronto pueden estar entre el carbono y el nitrógeno y entonces ahí formarse un doble enlace, ¿sí? Eso no, digamos,
son como transitorios esos dobles enlaces. Al formarse ese doble enlace, aunque sea en forma transitoria, la geometría de este enlace es plana, mientras que las otras partes de la molécula, ¿sí?, pueden rotar. Esta parte de la molécula tiene una geometría plana. Y a su vez tienen una configuración trans. Recordemos que la configuración trans eran cuando los sustituyentes estaban en la parte opuesta del plano. Entonces tenemos, si nosotros tuviéramos un plano que pasa por acá entre el carbono y el nitrógeno, el oxígeno estaría por arriba del plano y el hidrógeno, unido al nitrógeno, por debajo del plano. ¿A qué se llama un polipéptido? A aquella estructura que tiene unidos de 10 a 50 aminoácidos, porque, por ejemplo, esto que tenemos simbolizado acá es un dipéptido. Si tuviéramos 3 aminoácidos, tripéptido, 4 aminoácidos, tetrapéptido, pentapéptido, etcétera, hasta 9 aminoácidos. Con 10 aminoácidos, 50 aminoácidos ya es un polipéptido, y una proteína más de 50 aminoácidos. Pero en realidad en esto los autores no se ponen de acuerdo, no hay un límite preciso, ¿sí? Todo depende después de la conformación, digamos. Algunos autores dicen que para que sea una proteína tiene que tener más de 100 aminoácidos, es decir, no hay un límite preciso en esto. Entonces, podemos ver acá, ¿sí?, esto que está digamos, en naranjita, un rosadito, es lo que sería el enlace peptídico entre los diferentes aminoácidos, ¿sí? Y vemos entonces que estas partes que no quedan, que quedan por fuera, pueden rotar, ¿sí? En cambio, y siempre dijimos, el extremo amino terminal iba hacia la izquierda y el carboxilo terminal hacia la derecha. Entonces, en esta segunda, en la parte de acá abajo, vemos el carácter de doble enlace parcial que tiene este enlace peptídico. Decíamos que los electrones del grupo carbonilo podían de pronto saltar, llamémosle así, al enlace y estar entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí? Y entonces esto se simboliza, llamemos, sí, es una forma, representa, cierta, se dice mejor, esto se representa con un punteado entre el oxígeno y el carbono y el nitrógeno. Entonces ese punteado significa que, bueno, que los electrones pueden estar acá o entre el carbono y el oxígeno o entre el carbono y el nitrógeno. Eso, ahí, con eso estaríamos representando el carácter parcial de doble enlace del enlace peptídico. Y dijimos que eso hacía que es el enlace peptídico, es decir, ese carbono y nitrógeno o carbonilo y el nitrógeno con el hidrógeno no puedan rotar libremente. Algunos péptidos de importancia biológica, fíjense el número de aminoácidos que tienen estos péptidos, 3, 8, 9, 17, 29, ¿sí? El glutatión, la angiotensina con una función hipertensora. El glutatión participa en sistemas enzimáticos. El glutatión está constituido por el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, ¿sí? Obviamente, a ver, de esto ustedes se preguntarán, ¿y esto todo lo tenemos que saber? No, esto no lo tienen que recordar, simplemente es para mostrarles que existen muchos péptidos que tienen importancia biológica y que vean que están constituidos por diferentes números de aminoácidos, ¿sí? Y
insisto en las diferentes funciones que pueden tener. Fíjense, hipertensión, hipotensora, estimula la secreción de ácido clorhídrico, la gastrina, la secretina que estimula la secreción de jugo gástrico, el glucagón que es hiperglucemiante, es decir, aumenta la glucosa en sangre. Bueno, múltiples funciones de péptidos y de proteínas, bueno, ni hablar. ¿Qué son? Entonces hemos visto los aminoácidos como monómero constitutivo de las proteínas, los péptidos, que eran la unión de varios aminoácidos, podríamos decir de 10 a 50 aminoácidos, y dijimos que más de 50 aminoácidos podríamos hablar de que se tratan de proteínas. Las proteínas dijimos que solo eran ionizables el grupo amino y el carboxilo terminal. ¿Por qué ocurre esto? Y porque el resto de los grupos carboxilo y aminos están formando los enlaces peptídicos. La carga eléctrica de las proteínas va a depender entonces de los aminoácidos que tenga en los grupos laterales, si tiene aminoácidos ácidos, si tiene aminoácidos básicos. Tienen una capacidad amortiguadora o buffer, tienen esta propiedad en una zona bastante amplia de pH. Una gran parte de las proteínas son solubles en agua. Los grupos funcionales polares de las proteínas y los grupos que están ionizados atraen el agua y forma una capa de hidratación, y entonces esto hace que, bueno, las proteínas puedan solubilizarse o puedan ser transportadas en la sangre inclusive. Ahora, la solubilidad de la proteína varía con el pH, la temperatura, la presencia de sales inorgánicas o solventes no polares. También la solubilidad depende del tamaño y de la forma de las moléculas, de los radicales de los aminoácidos y de la disposición, ¿sí? Es decir, de qué R, de qué sustituyentes tiene el carbono y cómo estén dispuestos. También de esto va a depender la solubilidad de una proteína y del pH del medio. Las proteínas forman lo que se llaman dispersiones coloidales. Cada proteína, bueno, los coloides, digamos, son sistemas en que las sustancias que forman coloides como que se disuelven, pero no de la misma manera que lo puede hacer, por ejemplo, una sal como el cloruro de sodio. Entonces forman más bien dispersiones y no soluciones. Cada proteína tiene al estado natural una forma molecular que le es característica y pueden ser globulares o fibrosas, esto ya lo vamos a ver más adelante. Y debido a la complejidad, tienen diferente nivel de organización, ¿sí? Fíjense que el término proteínas deriva del griego proteos, que significa primero, lo principal, es decir, imagínense entonces, de acuerdo a esto, el importantísimo número de funciones que desempeñan, ¿está? Que su nombre mismo, lo primero, lo principal, ya nos puede decir de su importancia. En cuanto a si nosotros, ¿qué pasa si nosotros a una proteína le agregamos una elevada cantidad de sal? Bueno, dijimos que había las proteínas, acá hay una propiedad que los grupos ionizables atraen agua y forman una capa de hidratación. Entonces, si nosotros agregamos una gran cantidad de sal a una proteína, estas proteínas pierden esa capa de hidratación porque la sal toma esta agua
que está rodeando a la proteína, y entonces de esa manera disminuye la solubilidad de la proteína, ¿sí? Por ejemplo, los solventes que son poco polares, como el etanol o la acetona, disminuyen la solubilidad de las proteínas y las desnaturalizan. Ya vamos a ver lo que implica la desnaturalización de las proteínas. En cuanto a la capacidad amortiguadora, es decir, de regular el pH de las proteínas, esto es posible porque los aminoácidos tienen un comportamiento anfótero. Recordemos que podían comportarse como ácidos cuando liberaban protones o como bases cuando retiran protones del medio, ¿sí? Digamos, a qué se debe la existencia de esta propiedad? Es porque hay varios de los aminoácidos en las cadenas laterales, ¿sí? Porque en una proteína los grupos amino y carboxilo, salvo los de los extremos, no están disponibles. Entonces, los grupos ionizables de esas cadenas laterales, ¿sí? Si ustedes miran en estos aminoácidos, glutámico, aspartico, en la lisina, en la arginina, ¿sí? en la cistina, en la tirosina, en la histidina, todos, cisteína, todos van a ver que tienen grupos ionizables, o carboxilos o aminos terminales. El grupo imidazol de la histidina es uno de los principales grupos responsables del poder amortiguador de las proteínas a pH fisiológico, ¿sí? Vamos a ver un poco de la estructura molecular de las proteínas. Habíamos dicho que la cadena de aminoácidos era una estructura flexible, pero que el enlace peptídico no lo era, no tenía una libre rotación. Entonces, esa flexibilidad de esas cadenas de aminoácidos, esto es lo que determina que las proteínas puedan adoptar un enorme número de formas o conformaciones en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende por conformación de una proteína? Es la disposición espacial que adopta esa molécula, obviamente en el espacio, esa molécula proteica, ¿sí? Las cadenas peptídicas en condiciones normales de pH y temperatura, que son condiciones biológicas, poseen solamente una conformación y esa conformación es la responsable de las funciones que realizan las proteínas, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, que a determinado pH y determinada temperatura, en determinadas condiciones biológicas, la conformación de la proteína es una sola y esa es la responsable de la función que realiza esa proteína, ¿sí? Esa conformación está dada y por las interacciones que hay al interior de esa proteína entre las cadenas laterales de los aminoácidos, entre los distintos grupos funcionales de las cadenas laterales. Entonces, ya vamos a volver un poco a esto cuando veamos la estructura terciaria de las proteínas. Vamos a ver en relación a esto, entonces, lo que es la estructura primaria de la proteína, ¿sí? ¿Qué se entiende por estructura primaria de las proteínas? Esto tiene que ver con el tipo de aminoácidos y con el número, cantidad de aminoácidos que tiene esa proteína y la secuencia, es decir, la posición que ocupan en la cadena polipeptídica lineal, ¿sí? Es decir, dijimos, ¿qué aminoácidos? ¿Qué cantidad de aminoácidos? Porque puede ser que existan aminoácidos que se repitan varias veces. Pongamos que alanina se repita 5 veces, ¿sí? Entonces, tipo de aminoácido, número de aminoácidos y cómo están ubicados en esa cadena
¿sí? En esa cadena que constituye lo que es la estructura primaria, ¿sí? Eso es lo que sería la secuencia de aminoácidos y es lo que es la estructura primaria. Esa estructura primaria, recordemos que siempre se leía de izquierda a derecha, desde el grupo amino terminal que está a la izquierda hacia el carboxilo terminal. Esa estructura primaria es lo que va a determinar la conformación, las propiedades y, en definitiva, esto es lo que le va a dar las propiedades o características funcionales de la proteína, ¿sí? Una alteración o alteraciones en el ordenamiento o sustituciones de un aminoácido por otro, esto es lo que ocurre en una mutación genética, puede afectar la capacidad funcional de la molécula y hasta hacerla inútil, es decir, que esa proteína no pueda cumplir su función. Con solo reemplazar un aminoácido por otro en esta estructura primaria, una proteína puede pierde su conformación, y por lo tanto pierde su función. ¿Qué ocurre con esa cadena lineal de aminoácidos? Esa cadena lineal de aminoácidos en el espacio comienza a plegarse y a adquirir lo que se llama una estructura secundaria. Esa estructura secundaria es el resultado de la formación de puentes de hidrógenos entre el hidrógeno del grupo amino de un aminoácido y el grupo y el oxígeno de otro aminoácido, ¿sí? En esta, digamos, si nosotros vemos acá, ¿sí? Nosotros dijimos entre el grupo amino de un aminoácido y el oxígeno del grupo carboxilo de otro aminoácido. Esos puentes de hidrógeno hacen que estas, fíjense que hay uno, dos, tres, cuatro aminoácidos. Cada 4 aminoácidos acá se forman enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Al plegarse esta estructura primaria, lo puede hacer en lo que se llama alfa hélice o hélice alfa, o en forma de lo que sería una lámina beta o lámina plegada, como si nosotros dobláramos una hoja. Entonces, al doblar una hoja, ¿sí? Como para un abanico, así, los aminoácidos entre cadenas que están como contiguas, superpuestas, establecen enlaces puente de hidrógeno entre sí. En cambio, en la alfa hélice, los puentes de hidrógeno se establecen entre aminoácidos de la misma cadena, ¿sí? Bueno, estos enlaces tienen algunas características especiales, sí, pero no vamos a hablar mucho de esto, ¿sí? ¿Qué tipo de proteínas tienen fundamentalmente este tipo de estructuras en hélice alfa y lámina beta? Son proteínas de tipo fibrosas, como por ejemplo el colágeno, ¿sí? ¿Qué propiedad le confiere el puente hidrógeno a esas proteínas y hace que la molécula sea compacta? Una característica nosotros acá tenemos entonces, por ejemplo, la estructura primaria de una proteína, esa con una estructura de alfa hélice, esa alfa hélice es dextrógira y cada vuelta
compromete a 3,6 aminoácidos, ¿sí? Pero bueno, esto es simplemente como para que tengan una idea de cómo ocurren estos plegamientos. No es que, digamos, desde el punto de vista de la kinesiología o de lo que nos interesa, en realidad desde lo que nos interesa no es determinante, ¿sí? Lo que decíamos en la lámina beta o plegada, que es un plegamiento, es mucho más extendida la molécula y es un plegamiento en zigzag, y las cadenas pueden ser paralelas o antiparalelas. Entonces, una representación, una proteína en general tiene zonas que son en alfa hélice y beta plegada, es decir, que pueden haber distintos tipos de estructura secundaria. En el colágeno, por ejemplo, que es fibrosa, es prácticamente todo una alfa hélice, ¿sí? Pero en otras proteínas tiene una disposición, un enrollamiento al azar, entonces tenemos esto que vemos más oscuro, la alfa hélice, y esto así en azul sería acá en antiparalela, serían la beta plegada, ¿sí? Una proteína globular, una proteína, es decir, que se arma así como si fuese todo un globo, realmente no podría tener en toda su estructura, no podría ser alfa hélice. ¿Qué estructura adoptan las proteínas? Y aquella que les sea la más favorable desde el punto de vista termodinámico, ¿sí? Pero esta estructura secundaria, entonces vimos hasta ahora, estructura primaria, que era la secuencia lineal de los aminoácidos, la estructura secundaria, cuando esa estructura primaria se enrolla o se pone en cadenas paralelas, pero en realidad la estructura que determina, la más común y que determina las propiedades de una proteína en las proteínas globulares, tiene que ver con la estructura terciaria, que es una estructura espacial tridimensional, producto de los plegamientos de la molécula, y esa estructura se mantiene por distintos tipos de interacciones de las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos del polipéptido. Entonces, esa estructura terciaria incluye regiones con alfa hélice, lámina beta, cierto plegamiento al azar. Podemos ver entonces acá qué estructuras, ¿sí? La lisosima, que es una enzima, ¿sí? Que tiene una estructura globular, por ejemplo, vemos acá una parte con estructura en alfa hélice, otra parte con lámina beta. Siempre tenemos que considerar que si las proteínas van a estar en un ambiente acuoso, recuerden la gran cantidad de agua que tenemos, entonces los restos que son hidrofóbicos, las cadenas laterales hidrofóbicas se van a poner hacia el interior de la proteína, mientras que los restos hidrófilos van a ir hacia el exterior. ¿Qué tipo de interacciones? Recordemos, el enlace peptídico era un enlace covalente, pero entre los diferentes aminoácidos que constituyen una proteína ocurren interacciones que les permiten que se pueda mantener esa estructura terciaria. ¿Qué tipo de interacciones son? Y son enlaces puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, unión salina, o interacciones de tipo salina, que dijimos que eran de tipo electrostático, ¿sí? Recordemos siempre con los grupos hidrofílicos hacia el exterior, interacciones hidrofóbicas hacia el interior. Si nosotros acá tenemos
varias, digamos, cadenas laterales de aminoácidos que son, por ejemplo, de carácter alifática o no son polares, vamos a tener interacciones hidrofóbicas entre los aminoácidos que constituyen a esa proteína. Entonces, todo este tipo de interacciones son los que mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Ahora, entonces acá tenemos, por ejemplo, una representación de las fuerzas que mantienen la estructura terciaria. Los puentes disulfuro, cuando nosotros vemos, digamos, en las publicaciones en general se pueden ver este tipo de representación de las proteínas y de la estructura, ¿sí? Acá serían la lámina beta y los restos en forma de alfa hélice. Entonces, interacciones, puentes disulfuros, interacciones hidrofóbicas, acá con todos los restos de aminoácidos hacia el interior, enlaces puente de hidrógeno, enlaces puente salino. Esto como para que ustedes, si alguna vez ven esto en una publicación o en alguna imagen, para que recuerden que, digamos, está representando a una proteína. ¿Qué objetivos tiene el plegamiento de una proteína? Bueno, supone una ventaja energética, permite que se aproximen las cadenas laterales de residuos que están distantes, al ir plegándose la proteína, regiones que estaban muy lejos, supongamos en 300 aminoácidos, imagínense una cadena lineal de aminoácidos. Un aminoácido estaría muy distante de otro y no podría interaccionar, ¿sí? El plegamiento de una proteína permite que se produzcan interacciones que van a estabilizar la molécula y entonces se crean estructuras tridimensionales adecuadas para la interacción entre las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del COVID fue importante conocer las proteínas digamos, que lo constituían, ¿sí? Se encontró que tiene 4 proteínas estructurales, la spike, la proteína E de la envoltura, la proteína de la membrana y la proteína de la nucleocápside, es decir, del interior. Está la proteína esa de la spike sobresale, ¿sí? Y es la proteína que es la que interactúa con los receptores que se encuentran en nuestras células y es digamos, responsable después de que el virus penetre al interactuar con los receptores de nuestras células, después el RNA del virus puede ingresar a la célula, a nuestras células y ahí replicarse. Entonces, haber conocido la estructura terciaria de esas proteínas, primero la estructura primaria, ¿sí? Esa estructura primaria fue importante, digamos, se determinó a partir que se conoció el genoma del virus y una vez que se conoció el genoma del virus, ya después investigadores de la Universidad de Texas, ¿sí? Pudieron crear un mapa como el que les acabo de mostrar a escala en 3 dimensiones, ¿sí? De lo que es la parte del virus que se adhiere de esta proteína, de la proteína spike, perdón, del virus, ¿sí? Ahora, existen proteínas que no están formadas por una sola unidad o un solo polipéptido, sino que tienen varios polipéptidos, varias unidades, subunidades polipeptídicas,
y se denominan a esas proteínas oligoméricas. Oligo, poco, meres, perdón, méricas, de partes, pocas partes, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que tiene 4 polipéptidos, las constituyen 4 polipéptidos, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, unidos a un grupo hemo central y a su vez a este se une el hierro, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, cada vez que hablamos de estructura cuaternaria de las proteínas, ponemos como ejemplo la hemoglobina, porque todo el mundo en general ha sentido hablar de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la estructura cuaternaria son varias cadenas de polipéptidos que están unidas por enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes disulfuro entre cisteínas, recordemos que eran aminoácidos con grupos sulfidrilo, ¿sí? Y pueden entonces unirse, como dijimos en el caso de la hemoglobina, a otro grupo que es no proteico y se denomina grupo prostético. Por ejemplo, el hierro en la hemoglobina para formar, o el grupo M, para formar macromoléculas complejas. A cada polipéptido que constituye a esa gran proteína se lo denomina protómero. Entonces, según el número de protómeros que tenga esa proteína, va a ser un dímero si tienen 2 polipéptidos, tetrámero si tiene 4 polipéptidos, pentámero si tiene 5 polipéptidos, etc. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. La estructura primaria era la secuencia de la cadena lineal de aminoácidos. Un aminoácido, qué tipo de aminoácidos, qué cantidad de aminoácidos y cómo se ubican esos aminoácidos dentro de la molécula. Esa estructura primaria, esa cadena lineal, se pliega, ¿sí? E interactúan a través de enlaces puentes de hidrógeno. Se pliega en forma de una alfa hélice o de forma de hoja plegada, formando como una cadena adyacente, ¿sí? Esa, a su vez, luego, esa estructura secundaria, ¿sí? Se pliega sobre sí y hay atracciones, hay interacciones entre los diferentes aminoácidos, digamos, las cadenas laterales de los diferentes aminoácidos y, digamos, se establecen no solo los enlaces puente hidrógeno, sino los puentes disulfuro, las interacciones hidrofóbicas, las fuerzas de Van der Waals, ¿está? Los puentes salinos. Y luego, si una proteína está formada por más de un polipéptido, pues vamos a tener una estructura cuaternaria, ¿sí? Cada proteína va a tener una determinada conformación y es lo que se llama la conformación nativa o una proteína en su estado nativo. Significa la conformación propia de la proteína. Ahora, vamos a ver algunas consideraciones en cuanto a la estructura y función. Digamos, estas proteínas, ¿sí? Son el producto de la evolución a lo largo de millones de años. Entonces, la selección de las secuencias más aptas, las proteínas actuales son la selección de las secuencias más aptas para el cumplimiento de un papel fisiológico determinado. Ahora, hay ciertas proteínas que tienen funciones similares en especies distintas. A esas proteínas se les llaman homólogas. Entonces, tienen una estructura secundaria similar y una estructura terciaria similar.
En las proteínas globulares hay segmentos de asociaciones de alfa hélice o de beta, láminas beta, en disposiciones que son más o menos estables, que se comportan como dominios. Entonces podemos decir, en relación a digamos, a esto de las proteínas, que podemos reconocer como dos sectores en las proteínas. Un sector que es siempre constante, sí, que hay una parte de la molécula que es constante, que se llama dominio, que van a tener siempre una estructura y un plegamiento definidos, y de esa parte, de ese dominio, de esa sección de la molécula va a depender la función. En cambio, van a haber otras partes que son variables, y esas partes variables son las que son, por ejemplo, responsables de los rechazos en las transfusiones, en los trasplantes, son los responsables de las alergias, ¿está? Entonces esto, que cada persona, si bien especies distintas pueden compartir proteínas semejantes. Por ejemplo, la insulina del cerdo y la insulina humana. Pero van a haber regiones en esas proteínas que son regiones constantes, que son compartidas por las dos especies, y otras que son variables. Lo mismo ocurre con proteínas dentro de la misma especie, ¿sí? Esto, entonces, en consecuencia, no hay dos organismos que tengan exactamente las mismas proteínas. ¿De qué depende la especificidad funcional de una proteína? Depende de la conformación espacial. Recordemos que las proteínas son estructuras flexibles y que tienen plasticidad, si no es algo rígido. Y existen alrededor de 100.000 proteínas diferentes y conocidas, y las que deben faltar por conocer. Ahora, ¿qué ocurre si las proteínas se pliegan mal? Y bueno, no pueden desarrollar su función, porque recordemos que este plegamiento es lo que podía hacer que las proteínas pudieran interactuar entre sí, interactuar con receptores celulares. Entonces, si el plegamiento no es el adecuado, no pueden cumplir su función. A su vez, el plegamiento anómalo induce a otras proteínas a adquirir la misma conformación anormal. En una proteína que esté correctamente plegada, la mayoría de los residuos apolares van a estar hacia el interior de la proteína, esto ya lo dijimos, y los residuos polares van a estar hacia el exterior. ¿Para qué? Para favorecer a que ésta se solubilice. Ahora, cuando varía la conformación de la proteína, en general se exponen hacia la superficie los residuos hidrofóbicos, que van a interaccionar con residuos hidrofóbicos de otras proteínas, y entonces de esta manera se van a formar agregados insolubles, ¿sí? Y las proteínas involucradas entonces no pueden cumplir su función. Acá vemos algunos ejemplos de enfermedades provocadas por alteraciones en el plegamiento de las proteínas, como la encefalopatía bovina espongiforme, la fibrosis quística, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrópica, cáncer, ¿está? Ahí, bueno, digamos, esto simplemente a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si una proteína pierde esa conformación nativa? Esto es lo que se llama la desnaturalización de una proteína. Al perder la conformación nativa, pierde la propiedad y pierde la función. ¿Por qué? Y porque se están afectando esas fuerzas, esas interacciones de tipo hidrofóbica, digamos, puente disulfuro, puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, etc. Esas fuerzas se han perdido, entonces la proteína pierde la conformación nativa.
¿Qué factores pueden determinar la desnaturalización de la proteína? Tenemos agentes físicos y agentes químicos. Dentro de los agentes físicos, la temperatura, por ejemplo, a ver, la clara de huevo, ¿sí? Cuando nosotros la calentamos, de ser clara, de ser transparente, se transforma en blanca. Bien, ya pierde ahí la conformación, la albúmina esa pierde la conformación, las proteínas esa pierde la conformación nativa, ¿sí? Y no puede volver digamos, a tener la misma estructura luego. Los congelamientos repetidos, las radiaciones, las grandes presiones, estos como agentes físicos que desnaturalizan una proteína. Dentro de los agentes químicos, los cambios de pH, solventes orgánicos, detergentes, el uso de algunas sales, la urea. Ahora, en general, en esta desnaturalización no se afecta la unión peptídica, es decir, no se afecta la estructura primaria, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo del tipo de desnaturalización, si no ha sido, digamos, supongamos que calentemos, pero no calentemos a una temperatura tal que permita la desnaturalización, en general a 60 grados, ya las proteínas se desnaturalizan. Entonces, si es una temperatura menor, es probable que el proceso sea reversible. Entonces, tenemos acá nosotros la conformación nativa tenemos una proteína esquematizada con su conformación nativa. Entonces la denaturalización, ¿sí? Por agentes como pH, temperatura, iones, incluso solventes también, ¿sí? Hace que esa proteína se desnaturalice. Entonces vemos, esto simboliza acá todo lo que sería la secuencia primaria o secuencia de aminoácidos de esa proteína. Esta proteína, si estas estructuras, digamos, este cambio de pH o esas temperaturas no han sido lo suficientemente drásticos, se puede llegar a producir la renaturalización de la proteína, es decir, volver a adquirir esa estructura terciaria propia de esta proteína. Obviamente esta proteína, a estar formada por una sola cadena, una sola parte, un solo péptido, no posee estructura cuaternaria. Vamos a ver cómo se clasifican las proteínas. Hay varios criterios para clasificar a las proteínas. Uno de los criterios es de acuerdo a la composición, otro de los criterios es de acuerdo a la función, otro criterio es de acuerdo a su estructura. Vamos a ver de acuerdo a la composición. De acuerdo a la composición podemos hablar de proteínas simples, aquellas que están constituidas exclusivamente por aminoácidos, y entre ellas tenemos la albúmina, globulinas, histonas, escleroproteínas, gluteninas y gliadinas. Está la albúmina presente en la clara de huevo, en la leche, lactoalbúmina, las globulinas en el plasma sanguíneo, en los tejidos que son metabólicamente activos, ¿sí? Bueno, ustedes, las histonas que están asociadas a los ácidos nucleicos, al DNA en las células somáticas. En el caso de las escleroproteínas, son proteínas fibrosas que dijimos, proteínas constituidas solamente por aminoácidos, las escleroproteínas como la queratina de la piel, del pelo, de las uñas, el colágeno de los huesos y tendones, la elastina de los ligamentos, ¿sí? Las gluteninas y gliadinas presentes en los granos de los cereales, las que tantos problemas acarrean a los celíacos. Y proteínas
conjugadas, entonces las anteriores proteínas simples, solo constituidas por aminoácidos, y las proteínas conjugadas, aquellas constituidas por aminoácidos, cadena polipeptídicas, que a esa parte se le llama apoproteína, y a su vez por otro grupo, otra molécula que se llama grupo prostético, que puede ser un átomo o pueden ser una molécula no proteica. Entonces, de acuerdo a esto tenemos, por ejemplo, fosfoproteína, cuyo grupo prostético, es decir, que no es proteína, es un grupo fosfato, y la fosfoproteína, por ejemplo, en la caseína de la leche o en la yema del huevo. Glicoproteína, cuyo grupo prostético son hidratos de carbono en el plasma sanguíneo, en la mucina, ¿sí? Glicoproteínas, por ejemplo, en los glóbulos rojos que confieren el grupo sanguíneo. Nucleoproteínas, las proteínas de los ácidos nucleicos en los cromosomas. Cromoproteínas, que tienen en los pigmentos, está, entonces, que pueden tener, por ejemplo, hierro, está como en el caso de la hemoglobina o en los citocromos. Lipoproteínas, que se le unen lípidos. Flavoproteínas, está, que se les unen nucleótidos que transportan electrones en la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, las proteínas conjugadas, repasando, las proteínas conjugadas estaban constituidas por la cadena polipeptídica, está, que a eso se lo llama apoproteína, y a su vez por algún átomo o alguna molécula no proteica al que se le llama grupo prostético. Eso en cuanto a su composición. Ahora vamos a ver en cuanto a su estructura. Hace un rato ya hablamos algo de proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que fundamentalmente tienen una estructura secundaria, ya sea de alfa, en general alfa hélice o beta plegada. ¿Qué característica tienen? Es que son insolubles en agua, son físicamente resistentes, son largas cadenas polipeptídicas paralelas unidas a intervalos formando largas fibras o láminas extendidas. ¿Qué función tienen estas proteínas fibrosas? Tienen una función estructural, ¿sí? Por ejemplo, son los componentes del tejido conjuntivo, en los tendones, en la matriz de los huesos, en la queratina, en el pelo, los cuernos, las uñas, ¿sí? Entonces, las proteínas fibrosas con una estructura secundaria fundamentalmente, algo más rígidas, resistentes, fibras largas o láminas extendidas. En cambio, aquellas que tienen una estructura globular son proteínas que alcanzan la estructura terciaria y cuaternaria. Esas cadenas polipeptídicas están plegadas adoptando una forma más o menos esférica, son solubles en agua, ¿sí? Y forman disoluciones coloidales. Por ejemplo, globulinas del suero, que son muy importantes desde el punto de vista inmunológico, enzimas, anticuerpos, hormonas, ¿está? Y estas proteínas globulares son las que permiten mantener la organización celular. Ahora, hay otras proteínas que tienen una estructura de tipo intermedia, que son fibrosas, pero a su vez son solubles. Un ejemplo de esto es el fibrinógeno, que es una molécula, una proteína que interviene en el proceso de coagulación de la sangre. Otra clasificación de las proteínas también es de acuerdo a su función, y dijimos que de acuerdo a la función, que hay muchas funciones desempeñan las proteínas, entonces pueden desempeñar una función estructural, función de enzima, función de hormona. En la función estructural el colágeno, queratina, elastina, las histonas, glicoproteínas, enzimas, tripsina, bueno, enzimas nos vamos a cansar de ver enzimas, ¿sí? En todo lo que es el metabolismo celular.
hormonas como la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, la adenocorticotrofina, de transporte, como el caso de la hemoglobina, la mioglobina, las lipoproteínas, los citocromos en la cadena respiratoria, protectora, como el caso de los anticuerpos o el fibrinógeno, de toxinas, como en el caso de la toxina de la difteria o en el caso de la toxina botulínica, por ejemplo. En el caso, recuerden que habíamos dicho que la temperatura desnaturalizaba las proteínas, entonces, por ejemplo, en el caso de la toxina botulínica, en los alimentos, la importancia de calentar muy bien algunos alimentos que pueden estar contaminados con el Clostridium botulinum y que haya desarrollado la toxina, al calentarlo, esa toxina pierde su estructura y entonces, bueno, ya no es tóxica, ¿sí? Otras proteínas con función de toxinas, por ejemplo, venenos de serpiente. Bien, y con esto terminaríamos lo que corresponde a proteínas.